Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto de estar una vez más en tu casa. Me encanta tener la oportunidad de poder juntos, aunque sea a distancia, aunque sea con la cámara, poder tener un tiempo para descubrir en la palabra de Dios esos propósitos grandes y maravillosos que Él tiene para nosotros. Sabes, estoy convencido de que esta noche va a ser una palabra desafiante para ti. Va a ser una palabra desafiante para toda tu familia y va a ser una palabra que directamente el Espíritu de Dios va a hablar a nuestros corazones para llevarnos mucho, mucho más allá de lo que hemos venido hasta este momento en el año 2019. Estamos preparando un cierre del 2019 grande. Estamos listos para cerrar el año 2019 en bendición y empezar un 2020 extraordinario. Pero en estos tiempos, en estos días, siempre la meditación es interesante. Siempre quizá detenernos un poco para preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo vamos? Dios, ¿qué más tienes para mi vida? Dios, ¿cómo más mi vida puede ser utilizada para ti? Yo creo que esa oración es una oración muy legítima que Dios no solamente hoy quiere contestarte. Hoy Dios quiere que tú y yo entendamos que Él nos quiere llevar a mucho más de lo que hemos vivido hasta ahora. Que este 2020 es un año que Dios ha preparado en su plan maravilloso de amor para ti, a fin de que conozcas como nunca antes su gracia y a fin de que tu corazón y mi corazón sea inspirado por el Espíritu Santo y sea impactado. Que sea el año más maravilloso, el más útil, el más productivo y el más glorioso de Dios para nuestras vidas hasta este momento. Cuando nos ponemos a reflexionar sobre Dios, ¿tú qué tienes para mí? Dios, ¿qué es lo que viene para este 2020? Dios, ¿qué es lo que va a pasar este 2020? Quizá a lo mejor la pregunta sería diferente. Y a lo mejor la pregunta quisiera tomarla desde un ángulo totalmente opuesto. Y la pregunta en esta noche es, ¿sabes qué es lo que Dios necesita de ti para este 2020? En esta noche, yo quiero que juntos descubramos qué es lo que Dios necesita de ti, qué es lo que Dios necesita de tu familia para este 2020. Y para contestártelo, déjame platicarte una historia. Dice la palabra de Dios que hace muchísimos años, un hombre de Dios, un hombre maravilloso, tuvo una plática con Dios muy personal, muy íntima, muy uno a uno. Y en esa plática este hombre de Dios tenía una necesidad enorme, un deseo enorme de ver a Dios obrando en su vida. Y Dios le dijo, Abraham, no temas. Ese deseo que tú tienes de ser padre, ese deseo que tú tienes, ese deseo nació primero en mi corazón y yo tengo preparado para ti una gran descendencia, una descendencia innumerable. En esa plática, Dios le dice a Abraham, Abraham, voltea y ve las estrellas en el cielo. Cuando Abraham voltea y ve las estrellas en el cielo y sus ojos empezaron a ver cientos, quizá miles, quizá centenas de miles de estrellas, empezó a venir una imagen a su mente y esa imagen se empezó a alimentar en su fe a fin de entender que Dios tenía para él mucho más allá de lo que él podía pedir o entender, porque ese es el propósito de Dios para ti. Ese es el propósito de Dios para tu familia, mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender por los méritos de Cristo. Entonces, Dios le dice, mira Abraham, necesito que veas las estrellas, necesito que veas la cantidad de estrellas que hay en el cielo, necesito que imagines que todas esas estrellas son tu descendencia. Si la puedes contar, si acaso puedes contar esa descendencia, si acaso puedes contar las estrellas del mar, las estrellas y ver más allá de lo que tus ojos pueden ver, entonces la fe de Abraham se empezó a alimentar. La fe de Abraham empezó a crecer. Porque Abraham hasta ese momento todo lo que veía eran las circunstancias. Todo lo que veía era que él iba aumentando su edad, su esposa iba aumentando su edad y no tenían hijos. Él todo lo que veía
era que esa palabra que Dios le había dicho: Abraham, vas a tener descendencia, Abraham, en ti van a ser benditas todas las generaciones de la tierra, parecía, conforme pasaban los años, parecía que esa palabra no solamente se acercaba, sino que se alejaba. Entonces Dios le ayuda y le dice: Abraham, mira, cuenta, porque hoy necesito que tu fe crezca. Y esta palabra es la misma palabra que hoy quiero hablar a tu corazón, quiero hablar a tu familia, quiero hablar no solamente a este grupo de FIB, sino a los que se van a anexar, porque en fe ya los podemos ver. Quiero decirte que hoy Dios quiere que tu fe y mi fe crezca, que tu fe y mi fe sea alimentada de una manera gloriosa y sobrenatural por su maravilla, por sus prodigios, por lo que Él ha hablado, por lo que Él ha dicho, porque su palabra se cumple, se va a seguir cumpliendo y puedes tener la certeza de que Dios está contigo. Cuando Abraham vio las estrellas y empezó a contar, yo creo que se sorprendió. Pero Dios después le dice: ahora quiero que veas la arena del mar. Ahora ve la arena del mar y ve si puedes contar toda esa arena que hay en el mar. Ve si la puedes contar, porque así va a ser tu descendencia. Abraham empezó a alimentar esa fe. Y entonces Abraham empezó a caminar de una manera diferente. Abraham empezó a moverse de una manera diferente, a entender la vida de una manera diferente. ¿Cuál es esa manera? La manera basada en la fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero por fe creemos que Dios cumple lo que promete. Y por fe Abraham creyó que Dios cumplía lo que prometía. Y entonces cuando Dios le dijo: Abraham, no tengas miedo, yo estoy contigo, tú sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque yo te voy a demostrar una tierra maravillosa, yo te voy a llevar a bendición, y no importa lo que vean tus ojos, no importa lo que vean las circunstancias, yo te voy a bendecir de una manera sobrenatural. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que Abraham fue constituido por la fe, no solamente amigo de Dios, sino padre de multitudes. Tú y yo somos benditos en Abraham. Tú y yo alcanzamos en Abraham bendición. Tú y yo hemos sido impactados por la vida de Abraham miles de años después. Gracias a Dios, el día de hoy podemos venir y leer en Hebreos en el capítulo 11 y hablamos de los héroes de la fe y encontramos que uno de los héroes de la fe más gloriosos, más maravillosos, es nuestro padre Abraham. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el ingrediente clave en la vida de Abraham para pasar de tener una vida común, para pasar de tener una vida muy estándar, muy promedio, para pasar de ser uno más en la estadística a dividir la historia y ser conocido como el padre de la fe? Lo que tuvo que pasar es que Abraham tuvo que decirle sí a Dios. Lo que Dios necesita de ti en esta noche, lo que Dios necesita de tu familia en esta noche, es un sí. Un sí, Dios, cuenta conmigo. Un sí, Dios, aquí está mi vida. Un sí, Dios, a donde quiera que vayas, yo voy. A donde me mandes, cuenta conmigo. Lo que tenga que hacer, aquí está mi vida. ¿Sabes? Creo que mientras avanza la vida, mientras vamos conociendo de Dios, mientras nos vamos congregando, mientras vamos avanzando, a veces se nos olvida lo importante que es decirle sí a Dios. Y a veces como que vivimos en automático. Y a veces como que, ya escuché la predicación, ya la ve, ya quizás oré. Pero a veces se nos olvida hacer un alto en el camino para decirle: Dios, a donde tú me mandes, la respuesta es sí. Si quieres que suba, voy. Si quieres que baje, bajo. Si quieres que acelere, acelere. Y si quieres que frene, freno. El sí que le dio Abraham a Dios no fue cualquier sí. No fue un sí
obligado, un sí, ahí como negociando. No fue un sí, Dios, pero mira, me gustaría que me dieras algunas muestras, algunas pruebas, me gustaría que me dieras algunas señales. El sí que le dio Abraham a Dios fue contundente, fue determinante. Cuando Dios le dice: Abraham, en este momento, aquí y ahora, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, simplemente Abraham salió. Fue un sí sin negociar. Fue un sí sin decirle: bueno, Dios, enséñame el mapa. Bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde me voy a hospedar? ¿En dónde me voy a detener? Dios, ¿cómo me vas a alimentar? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo va a llegar el dinero cada fin de mes? ¿Que Dios, no te has dado cuenta la crisis? ¿Dios, no te has dado cuenta que hay recortes en el trabajo? ¿Dios, no te ha dado cuenta que hay problemas? Abraham en ningún momento tuvo esta clase de discusión con Dios. Quizá la pudo haber tenido, porque Abraham vivía en un lugar pagano. Abraham vivía en unas condiciones muy poco propicias para el desarrollo de la palabra de Dios y para el desarrollo del conocimiento de Dios. En ese entonces la gente no estaba acostumbrada a oír la voz de Dios, ni mucho menos a buscarle. Abraham tenía familia, y tenía en esa familia, tenía un legado, y tenía papás, y tenía sus suegros. Pero Dios le dijo: Abraham, si puedes creer, si puedes creer. Y Abraham simplemente dijo: sí, Dios, creo. Este mismo sí contundente lo encontramos una y otra vez en hombres de fe que tuvieron un momento con Jesús, donde ciertamente las circunstancias, ciertamente los problemas, ciertamente las crisis, ciertamente la enfermedad, el dolor, el miedo, el temor, ciertamente estaban en su mente y en su corazón. Pero Jesús se presentó de la misma manera que Dios se presentó a Abraham para decirles: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios hoy nos dice en esta noche: ¿puedes creer? Necesito un sí de ti, necesito un sí contundente, necesito que puedas en esta noche decir: sí, Dios, cuenta conmigo, sí, Dios, yo y mi casa te vamos a servir, sí, Dios, mi vida está para servirte. Un sí que no negocia, un sí que no depende de si me acomoda o no me acomoda, si me siento bien o no me siento bien, si estoy enojado o estoy triste o estoy emocionado, o si tengo dinero o si no tengo dinero, o si tengo trabajo o si no tengo trabajo. Un sí contundente de Dios. ¿Sabes? La Biblia dice que Abraham fue bendito de una manera extraordinaria, de una manera muy poco común en su tiempo. Todo lo que hizo prosperó. La planta de su pie tocaba y él heredaba. Abraham fue tan bendecido por Dios, fue tan multiplicado por Dios, que en su generación no hubo otro hombre como él. El mismo Dios que bendijo la vida de Abraham de manera sobreabundante es el mismo Dios que le dijo a Abraham, en ti todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Amado, en esta noche esa bendición nos alcanza a ti y a mí por los méritos de Cristo. Hoy la bendición de Dios está disponible por los méritos de Cristo. La bendición de Dios hoy, sobreabundante, gloriosa y maravillosa, está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, para darnos un cierre del 2019 extraordinario. Y para permitirnos empezar un 2020 en bendición, empezar un 2020 en gracia, en poder, con la seguridad de saber que a donde yo vaya, el bien y la misericordia de Dios me seguirán, que yo no necesito un mapa, que yo no necesito una guía, que yo no necesito tener señales que me digan por dónde. Porque el Espíritu de Dios está conmigo, y el Espíritu de Dios, que es lámpara a mis pies y que es lumbrera a mi camino, me va a llevar y va a llevar a mi familia a lugares de bendición, a lugares de prosperidad, a lugares de gracia, a lugares de promoción. Lo que Dios necesita en esta noche
es un sí de ti. Es que puedes acercarte ahí con tu familia y puedes hacer equipo con tu familia y decirles, equipo, hoy vamos a decirles sí a Dios. Equipo, hoy sabemos que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Equipo, hoy sabemos que podemos avanzar seguros, hoy sabemos que podemos avanzar firmes, hoy sabemos que podemos avanzar sabiendo que la bendición de Dios nos alcanza en Cristo. Sí, seguramente en este 2020 seguiremos oyendo malas noticias. Sí, seguramente en este 2020 seguiremos oyendo de crisis, y seguiremos oyendo de problemas, seguiremos viendo un mundo muy atribulado. Pero amado, más que nunca, hoy la palabra nos dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Este 2020, que ciertamente se pinta como un año difícil. Este 2020 que ciertamente se pinta como un año atribulado. Este 2020 es el año de bendición para tu vida y del año de bendición para tu familia. El año de alcanzar sueños, el año de seguir adelante, el año de tomar nuevas tierras, el año de ir más allá en el conocimiento de la gloria de Cristo para reflejarlo en todo lo que hagamos y por medio de sus obras manifiestas en nosotros, poder alcanzar una generación que necesita desesperadamente conocer que en Dios hay bendición. Amado, ¿qué tal si en esta noche tú y yo, junto con nuestras familias, nos unimos y oramos, nos tomamos un tiempo pequeño para orar, para buscar intimidad, para buscar ese momento íntimo como lo tuvo Abraham, junto con Dios, y decirle, Dios, a ti te digo, con todo mi corazón, tienes mi sí sin ningún tipo de negociación. Muy buenas noches. Dios te bendice. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré.